Ok, cada periodo de la historia tiene su edad. Y estábamos viendo ayer la edad antigua, lo que representa, cómo se vio representada en la edad antigua. Ahí tenemos inclusive imágenes, ahí vemos una imagen antigua de una edificación de Grecia. Entonces eso hace presumir que la edad antigua se manejó en ese tiempo, en los antiguos griegos. Por lo tanto, ese es el punto de referencia que nos da. En la Edad Media, ¿qué podemos ver de imagen ahí? En la Edad Media. ¿Quién me puede decir? Se ve como un castillo, ¿verdad? Correspondiente a la Edad Media, a las personas pues que en ese tiempo tuvieron pues podríamos decir, la bendición de existir y vivieron ese periodo de la historia en el cual se desencadenaron algunas cosas, ¿no? Como conflictos, como guerras, como pestes. Hasta 1453 se consideró Edad Media. En la Edad Moderna se toma pues desde 1453 hasta 1789. Esa es la Edad Moderna. A veces escuchamos el término, estamos viviendo tiempos modernos, ¿no? Pero en realidad, si usted puede observar, la precisión o el término exacto es Edad Moderna y se comprenden entre los años 1453 y 1789, donde ya habían ciertas armas metálicas hechas de bronce, ya habían armas que utilizaban pólvora, como los piratas. En ese tiempo ya habían piratas, estamos hablando de 1600, 1700. Le hago una consulta a una interrogante. ¿En qué año fue descubierta América? ¿Quién me dice? ¿Qué año fue? ¿Alguien recuerda? ¿El año que fue descubierta América? Sí saben quién fue, ¿verdad? Cristóbal Colón. ¿Ya? ¿Sabes? ¿Recuerdas el año? 492. 1492, gracias. Le pregunto a ustedes, señor estudiante, 1492. ¿En qué edad fue descubierta América? ¿En la Edad Media o en la Edad Moderna según este mapa conceptual? ¿Quién me dice? En la Edad Moderna. Exacto. Y bueno, Edad moderna. uno dice Edad Moderna y cuando usted le viene a su mente la palabra moderna, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que se imagina? Usted dice moderno esto. Es nuevo. Es nuevo, ¿no? Usted dice, usted le da un teléfono nuevo y usted lo primero que dice es moderno, ¿o no? Pero mire cómo usted ha marcado aquí, pues, el periodo de la historia conocido como Edad Moderna, donde ya vemos iglesias, ya vemos edificaciones, las iglesias bizantinas. ¿Quién sabe qué es una iglesia bizantina? Una iglesia barroco, un periodo barroco, una iglesia gótica. Aquí en nuestro país hay iglesias góticas. ¿Sabe alguien dónde hay una iglesia gótica? Aquí cerquita nomás hay una, de estilo gótico. ¿Quién me dice el nombre? Que aún existe en nuestros días. Si usted ve la imagen, usted ve aquí un edificio gótico, una iglesia bizantina, parece, no se ve muy bien. Aquí en la ciudad de Guayaquil hay una iglesia de carácter gótico. ¿Saben cómo se llama? ¿No saben? ¡Wow! La de San Agustín. La de San Agustín, ¿no? La catedral, exacto. Gracias, Pluas. La catedral es una iglesia de estilo gótico que fue construida en este periodo de tiempo. Ok. ¿Por qué ponen argolas? Se creía que colocaban este tipo de edificaciones para supuestamente perturbar o alejar ciertos espíritus que no correspondían pues a la creencia religiosa, en este caso que predominaba, que era el catolicismo. Las gárgolas simbolizaban pues esto, el adorno, la confección, darle un toque místico, por eso que
se lo denomina gótico porque tiene ese toque misterioso. Aún inclusive hoy en día hay personas que se identifican con esta palabra, gótico. Los góticos, ¿quién ha escuchado a los góticos? Tienen su forma de vestir, se maquillan, se ponen bueno. Esas son sus formas. Creo que se visten de negro también. Se visten de negro, porque se identifican con el estilo gótico. Las iglesias góticas tienen ese estilo sombrío, tienen las esculturas que representaban divinidades, las creencias que había en ese entonces. Bueno, todo esto se manifestó dentro de la Edad Moderna. Entonces, querido estudiante, estamos así viendo nada más, pues, por encima, estamos en la Edad Contemporánea. Ahora habla que la Edad Contemporánea comenzó en 1789 hasta nuestros días. Entonces, en estos segundos periodos de la historia, ¿en qué edad vivimos? Chacón. En la contemporánea. Contemporánea. Se me fue Noles Chacón, no sé qué le pasó. Apareció. No se vaya, no se vaya. Ok. Listo. Entonces ahí vemos, pues, a breve rasgo, las edades, ¿no? Que la historia como tal estudia. Ya más adelante vamos a ver qué en realidad hace un historiador o en qué se desempeña. Y para adelantar, ¿quién me dice quién es un historiador? ¿Quién sabe lo que es un historiador? Las personas que estudian la historia y hacen análisis sobre ella. Gracias, muy gentil. Bueno, eso vamos a ver, si alcanza el tiempo lo vamos a ver. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer, por favor? Lo que dice ahí. Aquí, arribita, ¿sí ven? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo, hermano, yo quiero. A ver, lea, por favor. ¿Qué lea? ¿Quién iba a leer? Noles. Noles. Lea el Noles. Yo nomás. Que me avergüenza que interrumpí. Lea Noles. Leo. Ya. Edad antigua. 4.000 años antes de Cristo. Ocurrió durante los 4.000 años antes de Cristo y los 476 después de Cristo. Se dieron las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, tierras, ríos, Éufrates y Tigris, Grecia y Roma. Muchas gracias, muy gentil, Noles. Ahí está, pues ahí vemos cada una de las edades y lo que sucedió en las mismas, en este caso, las primeras civilizaciones que se levantaron. Está Egipto como civilización, Mesopotamia también como una civilización, Persia, Grecia y Roma. ¿Por qué será que Israel no cuenta como civilización? ¿No le genera una inquietud eso? No dice Israel ahí. ¿Alguna idea? ¿No le genera? ¿Será que no fue considerada como civilización? Exacto. Porque tal vez, porque sea un pueblo pequeño. Disculpe que le interrumpa, profesor. Sí, está bien, que era un pueblo pequeño, era una cultura. A ellos se lo conocía como el pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Exacto, o el pueblo hebreo. A ellos se lo conocían como los hebreos. Sin embargo, Israel, el pueblo hebreo, siendo un pueblo tan pequeño, era un pueblo muy temido. Pero no, en este caso, dentro de la Edad Antigua, las primeras civilizaciones, porque una cosa es una cultura y otra cosa es civilización, civilizaciones más complejas, más elaboradas, más enmarcadas, tienen su propia escritura, tienen sus propias costumbres, su propio sistema de riego de agua y todas estas que marcan lo que es una civilización. Y ahí tenemos a Egipto. ¿Quién no conoce de Egipto y sus pirámides? ¿Quién no ha visto películas sobre la momia y la cultura de ellos, no? En Mesopotamia, donde prácticamente nace todo en cuanto a civilizaciones. Y es más, Mesopotamia está ubicada entre el río Éufrates y Tigris, donde se presume, según la palabra de Dios, donde se presume que se va a dar la última batalla. Se presume. Ok, tenemos a Persia. Actualmente Persia, ¿cómo se llama?
Egipto se llama igual. Mesopotamia recuperó hace pocos años su nombre, porque antes se llamaba Albania, capital Tirana. Ahora revió las estructuras allá en la política de Europa, ahora volvió a retomar el nombre de Mesopotamia. Hace poco nomás. Persia, ¿cómo se lo conoce ahora Persia? Porque Grecia, igual, mismo nombre, y Roma, pero hay un nombre Se lo conoce Persia. como Irán. Exacto. Muy bien. Irán. Es el actual Irán. Ese era Persia. Listo, vamos a pasar a otra, a la Edad Media, donde tenemos la sociedad feudal. ¿Qué es la sociedad feudal? ¿Qué me puede decir? ¿Ya vieron esto, la sociedad feudal? Los feudos, los famosos acaudalados o los pelucones de ese entonces. ¿Ya alguien me puede decir? ¿No han visto todavía la sociedad feudal? Eran los ricos, hermano. Ya, ok. Los reyes, la gente que tenía dinero, que tenía Los poder. poderosos de ese entonces. Exacto. Gracias. Baja Edad Media. Mire que dentro de la Edad Media, que se da entre los periodos 476 y 1453, tenemos una subdivisión, de la Edad Media. Tenemos Edad Media baja y la alta. Donde en la baja se dio el género románico, donde predominó todo lo que concernía al Imperio Romano, donde usted miraba a la derecha, Roma, a la izquierda, Roma, arriba, Roma, abajo, Roma, y hasta en la sopa usted veía Roma. En ese tiempo de la Edad Media. Románico predominó. ¿Por qué? Porque en ese entonces Roma era el imperio conocido. Y al llegar a la Edad Media alta, donde ya no existían estos imperios, y este tipo de civilizaciones ya fueron mermando, comenzó a resurgir el estilo gótico. Las personas comenzaron a visualizar de otra forma, a generar el arte. En esta etapa de la Edad Media se comenzaron a hacer las grandes obras maestras que conocemos en nuestros días. Y en España, pues, se habla de la Reconquista. ¿Reconquista de qué? ¿A qué le llaman Reconquista? Ahí se lo dejo como tarea. Edad Moderna. ¿Quién me lee lo que dice la Edad Moderna, por favor? A ver, Hermano, ¿eso de Reconquista lo escribimos en el cuaderno o no hace falta? No. Reconquista lo que recupera sus tierras. Ok, aclaro lo de la tarea, no, es una tarea para usted coja, busque, investigue y luego en otra clase me lo dice, nada más. Ya, en la Edad Moderna, alguien ayúdame con la lectura, la persona que habló, por favor. Daniela, ¿quieres leer? Ok, Edad Moderna. Bueno, está entre 1453 y 1789. También tenemos al humanismo, que es el pensamiento y literatura, renacimiento, que son los artes, barroco, que también son artes, reforma y contrarreforma, que es una religión, grandes inventos, pólvora, imprenta, avances de la cartografía y etcétera. Gracias, muy gentil. Y vamos así a breve, pues, revisar cada una, lo que es el humanismo, ¿no? La persona en ese tiempo pensaba en el humanismo, en el humano, en el yo. Tenían su pensamiento y su literatura, donde vemos grandes obras que destacaron en ese aspecto. El Renacimiento, de las artes. Cuando se habla de Renacimiento, es que antes de esto se pintaban cosas referentes al cielo. O se hacían imágenes referentes al cielo. Pero en el Renacimiento ya comenzaron a pintar otro tipo de obras, como la Gioconda. ¿Cuál es el otro nombre de la Gioconda? Sí, la Gioconda. ¿Cuál es el otro nombre? A ver. La Mona Lisa. Exacto, gracias Escobar. Conocida también como la Mona Lisa. ¿Ok? El estilo barroco, las artes, ya estaban marcadas en ese periodo de la historia. La reforma y contrarreforma, que fueron una especie de religión, donde dentro de este punto comenzaron a surgir los inquisidores, aquellas personas que por poder y riqueza se
adherieron a esta forma o a este estilo de vida, que aunque era muy duro por el celibato, le dejó grandes réditos. ¿Quién era un inquisidor? No, bueno, supuestamente no podía tener esposa, pero tenía poder. Bueno, los grandes inventos, la pólvora, la imprenta, la famosa imprenta de Gutenberg. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg? ¿Quién sabe? Está facilito eso. Ni idea, fue la Biblia. Avances en cartografía. ¿Qué es cartografía? Son estos documentos que sirven para navegación, para leer, etcétera, etcétera, dice. La edad contemporánea, que ya se remonta de 1789 hasta nuestros días, donde se dieron los grandes avances. Los grandes avances. Entonces ahí tenemos la Revolución Francesa, que fue justo en 1789. Mire cómo la Revolución Francesa marcó el inicio de la edad contemporánea. La Revolución fue en 1789, marcan justo este año, donde tenemos las artes rococó. Ahí rapidito alguien que me googlee qué quiere decir rococó. Rapidito. Alguien que pueda hacerlo. De las tres, ya. Ahí, rapidito. Y Rococó es Yo tengo, hermano. un movimiento artístico, dice, nacido en Francia. ok. Que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760. Gracias. Caracteriza Neoclasicismo. por el museo. Neoclasicismo. ¿Alguien tiene ahí en la mano neoclasicismo? Es un movimiento artístico que se basa en la antigüedad clásica. Ah, ya. Por eso la definición neoclasicismo, o sea, después, nuevo, basándose, como usted menciona, en lo anterior, pero ya como quien dice renovar, es como decir un teléfono nuevo y un teléfono antiguo y como características antiguas lo hago moderno. Funcionalismo. Yo, hermano, A ver, dígame. dice, es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930 en las ciencias sociales, específicamente en la sociología y antropología social. Gracias, ¿no? Entonces tenemos pues la manifestación de la edad contemporánea, donde se dieron grandes situaciones, ¿no? Donde se dieron los grandes inventos como la penicilina y entre otras cosas que no voy a entrar en detalle porque tampoco no es el tema, si estamos viendo así de manera general este tema de las edades, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir porque quiero compartirles otra diapositiva. Si tenemos tiempo, esta hora termina a las 50, ¿no? Déjeme ver. Cerrar esta de aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Bueno, es un repaso, ¿no? Pero de pronto siempre queda una duda por despejar. Y pues no se quede con eso. Manifiéstelo. Entre las edades, ¿estamos de acuerdo con las edades? Creo que sí. Voy a admitir a alguien que seguramente la botó el Zoom. Voy a compartir pantalla. Compartir. Y me avisa cuando ya se pueda ver. Ya se ve. A ver, María Zambrano. Abra su audio y léame el título de esto. Buenos días, hermano. Buen día. El método del creador. Gracias, Zambrano. Daniela Auria. ¿Qué dice el primero? Bueno, buenos días, hermano. Buen día. Recogida de información,
Antes de comenzar el estudio, el historiador recopila la bibliografía que hay sobre el tema, documentos, informes y los estudia. Antes de comenzar el... Estudio. Gracias. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué va a hacer el historiador? ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Va a recabar información para poder tener una base para comenzar a bosquejar, a ensamblar lo que él, pues en algún momento que ya tenga todo, lo va a transmitir, lo va a publicar, lo va a enseñar. La recogida de información. Entonces, antes de comenzar el estudio, o en el caso suyo, antes de comenzar una consulta, usted primero va a alguna fuente que le suministren. Ahora en estos tiempos, que es tan sencillo que antes cogía y ahora uno se sienta, lo googlea, Wikipedia y todo este asunto. Pero no hay nada mejor que la recolección de información en el campo. Ahí donde está el interés de por medio. Entonces, el historiador o el método que él utiliza es recopilar las bibliografías que hay sobre el tema. No solamente una sola bibliografía de él se siente por bien servido o se da por bien servido, sino la recopila él algunas bibliografías, documentos, informes y los estudia, los analiza, los compara para luego de eso llegar a conclusiones. Luego se genera otro, conocido también como hipótesis. El siguiente paso es formular todas las explicaciones posibles que relacionen todos los elementos o datos que tienen. Deme a alguien un ejemplo de hipótesis. ¿Será que, hablando y trayéndolo a la actualidad, será que cuando antes se creó la vacuna, no se generaba una hipótesis de la misma? ¿Quién me dice si está de acuerdo o no lo que estoy diciendo? Para hacer las vacunas que ahora hay bastantes vacunas, unas que supuestamente sirven y otras que no, pero primero se formuló que una hipótesis se enmarca, ¿está bien, es correcto? ¿Qué cree usted, estudiante? ¿Qué me dice la niña que ahí tiene, que está ahí? Voy a Maite Paredes. Maite Paredes. Vamos, Maite. Una hipótesis. El siguiente paso es formular todas las explicaciones posibles. ¿Será que los científicos primero comenzaron a pensar y después comenzaron a explicar? ¿Se aplican las hipótesis para las vacunas? ¿Qué dices, Maite? Yo creo que sí, porque o sea, no estaban seguros si eran efectivas o no, entonces aplicaron una hipótesis. Gracias, Maite. Entonces las personas para cuando quieren determinar algo, en el caso del historiador, porque también la historia nos habla de enfermedades pasadas y nos habla de soluciones pasadas. Por ejemplo, hace 100 años se dio pues la famosa gripe española, que dicho sea de paso, ni siquiera había comenzado en España. A alguien se le ocurrió por ahí colocarle ese nombre. Así como hoy en día a alguien se le ocurrió por ahí decirle coronavirus o COVID. Pero en ese tiempo, hace 100 años exactamente, en 1920-21, reventó esta enfermedad. Entonces ya hoy en nuestros días, que la tecnología ha avanzado, nos permite generar o formular hipótesis, ¿no? Sobre qué sucedió antes, qué se hizo antes, irlas enmarcando y luego pues buscar las conclusiones concretas. ¿Cómo reza el siguiente punto? Análisis de las fuentes históricas. Analizar, después de tener las hipótesis, ¿no? Como ya repito, en el caso de las vacunas y otras cosas más, como por ejemplo el descubrimiento de fósiles, lo que sucedió en Pompeya, se genera una hipótesis sobre tal o determinado tema, ¿no? Entonces, ¿para qué es la hipótesis? Es para buscar explicaciones coherentes a los hechos y compararlos con investigaciones similares. Y luego de tener todo esto se hace el análisis de las fuentes históricas. Después de tener las hipótesis, ya tiene usted 2, 3, 4, 5 hipótesis, es el momento de buscar las fuentes históricas. Ya tiene la hipótesis. Ahora sí, la hipótesis me dice que sucedió tal evento en tal fecha. Bueno, ahora sí voy a buscar la fuente histórica, que son documentos que ya en el anterior, uno de los métodos del historiador, pudimos ver que pues recopila, ¿no?
Busca la fuente histórica para contrastarlas, para afirmarlas o rechazarlas, para comparar. A ver, esta hipótesis con esta fuente histórica no va. Entonces, y esta hipótesis ve, sale aquí, no me sirves. Esta hipótesis de acá se parece, coincide. Vamos a dejarla porque quiero ver las otras hipótesis. Entonces se dan pues todo este tipo de situaciones hasta llegar a un punto en que se puede enmarcar, encajonar. A continuación hay que clasificar y ordenar la información. Exacto. El método del historiador, estamos en esto, tenemos pues la causalidad y la explicación. ¿Qué es la causalidad? Una vez que se han reconstruido los hechos, ¿no? Se extraen consecuencias. A veces los hechos estudiados son las causas de otros. El historiador se plantea preguntas, aunque no siempre obtiene todas las respuestas. Exacto. En el caso del historiador, cuando se fomenta o cuando se hace una cronología, vamos a poner otro ejemplo, de un crimen. ¿Qué hacen los investigadores? ¿No? En el caso de los investigadores reconstruyen los hechos. Ellos tienen que recrear la escena del crimen, cómo pasó todo, hermano. Exacto. Y en el A caso, veces dan y a veces no. exacto. Y en el caso del historiador es similar, pero el historiador es mucho más trascendental porque él está investigando, o mucho más complicado porque él está investigando un hecho que sucedió hace siglos, ¿no? Como por ejemplo, se reconstruyen los hechos del Arca de Noé. A ver, ¿por qué se dio el Arca de Noé? Comienza el historiador, comienza a indagar las hipótesis. Esta hipótesis va, esta hipótesis no va. Luego, bueno, vamos a los hechos históricos. ¿Dónde están los hechos históricos? En la Biblia. Por si no lo sabía, la Biblia es un libro histórico, ¿no? Dígame, Noles. Hermano, ¿y cómo reconstruirían eso? Si según tengo entendido, si de la nada se empezó a todo inundar, no quedó rastro, supongo, de dónde fue que empezó a inundarse todo y en sí dónde quedó el arca. Sería algo muy difícil de lograr, ¿verdad? En el caso de, si tú hablas de manera literal, reconstruir el arca como tal, o sea, ¿a eso te refieres? O encontrar evidencias, trozos de madera, todas esas cosas, a eso no me refiero. Me refiero a la hipótesis de recrear dicho evento. Tomar las hipótesis que se toma de los libros, de estos libros que encontraron en el Mar Muerto, dentro de las paredes, de los acantilados, y luego todas esas hipótesis irlas encajando, irlas comparando para luego pues levantar lo que ya vimos, los hechos históricos que están dentro de esos papiros, de esos rollos del Mar Muerto, y hacer las comparaciones, buscar hechos cronológicos. Se sabe de buena fuente, es más, está demostrado científicamente que la Tierra sí estuvo cubierta por agua. ¿Cómo se ve eso? En los extractos de la Tierra. ¿Sabía usted que cuando se hace una excavación y se ven los extractos, cada extracto cuenta una historia de la Tierra, un periodo de la Tierra? Así mismo como en los árboles, cuando usted corta un árbol y en los árboles ve los anillos marcan la edad de los árboles. Y sabe que en un tiempo, en el caso de los árboles, hay espacios, usted ve, si usted va a cortar un tronco, hay un espacio ahí que se analiza y se presume que, bueno, eso fue una plaga, eso fue un incendio. Asimismo, se reconstruyen los hechos y se extraen consecuencias de los mismos. Entonces, a veces los hechos estudiados son causa de otros, o sea, el trabajo del historiador es complicado y a veces él llega a conclusiones que no va a obtener todas las respuestas. Entonces, ese es el periodo o la forma de la causalidad. ¿Ya? Causalidad, no es casualidad, es causalidad, lea bien. Tenemos la explicación luego de esto. En la redacción de todo lo relativo al hecho estudiado, para ello hay que tratar de averiguar qué ocurrió, cuándo, de qué manera, además de explicar por qué se produjo en dicho contexto histórico. Esto supone interpretar y dar coherencia a toda la información recabada. Exacto, el historiador se hace el primo en las preguntas. Como averiguar qué ocurrió, ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces el historiador comienza, bueno, ya tengo todo esto aquí reunido.
En este caso, la información, como dice el último párrafo, esto supone interpretar y dar coherencia. ¿Qué significa dar coherencia? Darle el sentido a lo que tiene recabado. Porque usted puede tener todo recabado, pero si no encaja, no tiene sentido. Su hipótesis que formuló antes no se sostiene y todo se va pues, por la tubería, como se dice coloquialmente. Pero si usted lo que recaba tiene sentido, ya puede comenzar a hacer estas preguntas. Puede comenzar a unir los lazos. Entonces ya puede hacer cuándo, de qué manera, qué ocurrió y todo pues enmarcado dentro de los pasos que sigue el método del historiador. Ahí tenemos tipos de fuentes históricas. Lilibet Arreaga, por favor, abra su audio. Lilibet. Y léanos, dice el párrafo. Tipos de fuentes históricas. Las fuentes son cualquier vestigio material, documental, oral o patrimonial que nos da información sobre el pasado. Gracias. Exacto. Las fuentes son cualquier vestigio material. Cuando hablan material, que lo puedes ver, por ejemplo, encuentras una vasija de barro, la analizas, primero se hace la prueba del carbono 14, a ver si es real, porque ahora hoy en día, si usted quiere encontrar una vasija de barro, se puede ir a San Borondón, ya las venden en pilo. O si va, no quiere ir tan lejos, va al mercado central, pero el vestigio material debe ser real. Debe verlo, debe palparlo. Documental, que haya documentos, que citan documentos, como en este caso, podemos hablar de un documento, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un documento que existe, firmado por todos los próceres de ese entonces. Oral o patrimonial. En el caso de oral o patrimonial, la fuente de esto viene a ser los mitos y las leyendas. Porque usted conoce la leyenda en nuestro país de la Dama Tapada, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado la Dama Tapada? ¿Quién ha escuchado la Llorona? No es por si acaso usted que está llorando cuando se está viendo al espejo, sino es una leyenda. Entonces, ¿cómo usted supo de esto? Se lo contaron. No que ahora que lo escriben, pero en realidad esto nació de forma oral. O patrimonial significa que pertenece a es una leyenda de ese lugar. O es un mito, o es algo en sí ese lugar, como las iglesias, en el caso de las leyendas, como la leyenda de Cantuña, que es una leyenda quiteña. Y nos da información sobre el pasado. Tenemos pues primarias y secundarias. ¿Listo? Así nos vamos a quedar porque ya tengo un minuto, voy a dejar de compartir. Espero que este repaso les haya ayudado, les haya cautivado de alguna forma. Y luego pues la próxima semana, no se olvide de la actividad del trabajo de aporte, de enviarlo el día lunes. No me lo va a enviar ni viernes, ni sábado, ni domingo. Lunes. Chacón, Chacón, ¿qué día va a enviar el trabajo del aporte? El viernes, el lunes, que día. Casi digo bien. El lunes. Carriel, ¿cuándo va a enviar usted? El día lunes. Lunes, a partir de las 6 de la mañana. Chenoa, ¿cuándo va a enviar usted? El lunes. El lunes. Daniela, ¿qué día va a enviar usted? El domingo. El martes, dice hermano. El martes. El martes tiene 0. Entonces, lunes, ¿listo? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias. Que pase una excelente jornada estudiantil, resto de jornada.